En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existía una leyenda que había pasado de generación en generación. Se decía que en el corazón del bosque vivía una bruja real, una entidad oscura y malévola que había aterrorizado a los habitantes durante siglos. Su nombre era Isadora, y su historia estaba envuelta en misterio y terror. Isadora no siempre fue una figura de miedo. En tiempos antiguos era una curandera respetada, conocida por sus habilidades para sanar y ayudar a los necesitados. Sin embargo, su destino cambió drásticamente una noche de luna llena, cuando una enfermedad desconocida arrasó el pueblo, llevándose a muchos seres queridos. Desesperada por salvar a su familia, Isadora recurrió a antiguos textos de magia prohibida, buscando una cura. Los aldeanos, aterrorizados por la magia que no comprendían, la acusaron de brujería. La arrastraron hasta el bosque y la ataron a un árbol, dejándola allí para morir. Pero Isadora no encontró la muerte. En cambio, hizo un pacto con fuerzas oscuras, intercambiando su alma por el poder de vengarse. Desde entonces, cualquier persona que osara adentrarse en el bosque nunca volvía a ser vista. En la actualidad, el pueblo de Eldritch Hollow había crecido y modernizado, pero la leyenda de la bruja maldita seguía viva. Los adultos la utilizaban para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque, pero pocos realmente creían en su existencia. Sin embargo, un grupo de jóvenes decididos a desmentir la leyenda decidió organizar una excursión nocturna al bosque. Emma, Alex, Lucas y Sarah eran amigos inseparables desde la infancia. Siempre habían sido curiosos y atrevidos, y esta vez no sería la excepción. Equipados con linternas, cámaras y una buena dosis de valentía, se adentraron en el bosque al caer la noche. ¿De verdad creen que encontraremos algo?, preguntó Sarah, tratando de ocultar su nerviosismo. «Vamos, Sarah, no seas gallina», respondió Alex con una sonrisa desafiante. «Es solo una vieja leyenda para asustar a los niños». Emma, siempre la más sensata del grupo, agregó: «Si no encontramos nada, al menos podremos contar una buena historia». Caminaban en silencio, la oscuridad envolviéndolos mientras las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna. El aire se volvía más frío a medida que se adentraban, y un extraño silencio cayó sobre el grupo. Lucas, el más bromista, intentó animar el ambiente con chistes, pero incluso él sentía una inquietud creciente. De repente, la linterna de Emma iluminó algo extraño en el suelo. Se agachó para inspeccionarlo y descubrió un antiguo amuleto, cubierto de polvo y enredado entre las raíces. «Miren esto», dijo, mostrándoselo a los demás. «Parece viejo». «Debe ser de alguien que estuvo aquí antes», sugirió Lucas. «Tal vez otro grupo de idiotas como nosotros». Mientras Emma guardaba el amuleto en su mochila, una ráfaga de viento helado los envolvió. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear y el aire se llenó de un olor a podrido. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro, un murmullo débil que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. «¿Escucharon eso?», preguntó Sarah, su voz temblando. «Sí», respondió Alex, apuntando su linterna en todas direcciones. «Será mejor que sigamos adelante». Continuaron caminando, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los susurros se hicieron más claros y a veces parecían formar palabras incomprensibles. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, y Lucas sugirió regresar, pero Alex se negó. «Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora», dijo con determinación. Fue entonces cuando vieron la cabaña, una estructura vieja y deteriorada que parecía haber estado allí durante siglos. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue brillaba en el interior. Sin pensarlo dos veces, Alex avanzó hacia la cabaña, seguido de cerca por los demás. Al entrar, fueron recibidos por un hedor nauseabundo. La cabaña estaba llena de extraños artefactos, frascos con líquidos de colores, libros antiguos con inscripciones en lenguas desconocidas y amuletos colgados en las paredes. En el centro de la habitación, una mesa de madera contenía un gran libro abierto
y una vela que ardía con una llama azul. «¡Esto es una locura!», murmuró Emma, mirando alrededor con ojos desorbitados. «Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se cerró de golpe y una risa escalofriante llenó el aire. «Bienvenidos», dijo una voz femenina, profunda y resonante. «Han encontrado lo que buscaban». Los jóvenes se giraron, y allí, de pie en la esquina más oscura de la cabaña, estaba Isadora. Su figura era delgada y encorvada, con una piel pálida y ojos que brillaban con un fuego infernal. Extendió una mano huesuda y señaló el libro en la mesa. «Este es el libro de las almas», dijo, su voz como el crujir de hojas secas. «Cada nombre escrito aquí pertenece a aquellos que se han aventurado en mi dominio y nunca regresaron. Ahora sus nombres se unirán a ellos». Emma, Alex, Lucas y Sara se quedaron paralizados. El terror los había convertido en estatuas de carne. Isadora avanzó lentamente hacia ellos, sus ojos fijos en los de cada uno, como si pudiera leer sus pensamientos y alimentarse de su miedo. «No pueden escapar», dijo, su voz resonando en sus mentes. «Sus almas me pertenecen ahora». Emma, recuperando algo de su valentía, dio un paso adelante. «No nos rendiremos tan fácilmente», gritó, agarrando el amuleto que había encontrado antes. Lo sostuvo en alto, esperando que de alguna manera pudiera protegerlos. Isadora se detuvo y observó el amuleto con curiosidad. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Ese amuleto no te salvará, niña», dijo. «Es solo un recordatorio de la futilidad de la esperanza». Pero Emma no se dejó intimidar. Recordó algo que había leído sobre las antiguas protecciones contra el mal. «Lucas, busca sal en tu mochila», ordenó, sus manos temblorosas pero decididas. «Rodeemos la cabaña». Lucas, aunque aterrado, hizo lo que le pidieron. Encontró un pequeño paquete de sal que había traído para la comida y comenzó a rociarlo alrededor de la cabaña, formando un círculo. Los susurros se intensificaron y la risa de Isadora se volvió más aguda, casi frenética. «¿Crees que un simple círculo de sal puede detenerme?», se burló la bruja avanzando hacia ellos. Pero cuando intentó cruzar la línea de sal, fue repelida por una fuerza invisible. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una mueca de furia. Emma aprovechó el momento. «¡Rápido, todos juntos!», gritó, y los cuatro se unieron, formando un círculo y sosteniéndose de las manos. Emma comenzó a recitar una antigua oración de protección que había aprendido de su abuela, una mujer sabia en las artes de la sanación y la defensa contra el mal. La cabaña tembló y las llamas de las velas parpadearon violentamente. Isadora gritó de rabia, sus ojos ardiendo con una luz oscura. «No pueden hacer esto, yo soy eterna». Pero a medida que Emma continuaba su recitación, la figura de la bruja comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad misma. Finalmente, con un último grito de desafío, Isadora desapareció, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Las velas se apagaron y la cabaña quedó sumida en la oscuridad. Los amigos permanecieron quietos, sin atreverse a moverse o hablar, hasta que Lucas rompió el silencio. «¿Se ha ido?», preguntó, su voz apenas un susurro. Emma asintió lentamente. «Sí, creo que sí, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir del bosque antes de que algo más ocurra». Reuniendo el poco valor que les quedaba, los cuatro amigos salieron de la cabaña y comenzaron a correr hacia la salida del bosque. El camino parecía interminable y cada sombra se sentía como una amenaza. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron las luces del pueblo a lo lejos. Cuando llegaron a salvo a la plaza del pueblo, se desplomaron en el suelo, exhaustos pero aliviados. Habían sobrevivido. La leyenda de la bruja maldita era real, pero ellos habían logrado escapar de su oscura influencia. Desde ese día, Emma, Alex, Lucas y Sara nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió en el bosque. Guardaron su experiencia como un oscuro secreto, una advertencia silenciosa para aquellos que se atrevieran a desentrañar los misterios más profundos y peligrosos.
Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal de YouTube para más relatos aterradores y aventuras espeluznantes. No te pierdas nuestras próximas investigaciones.